RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor José Luis Montero Cornejo, economista, en su momento ha sido viceministro de Minas y consultor justamente en este sector. Señor Montero, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está, señor Hernández? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Me escucha bien? Perfectamente lo escucho. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto. De acuerdo, entonces vamos a tener una comunicación muy fluida. Bien, acaba de publicar usted un reciente artículo, Desafíos de la minería peruana, ¿no? Pero también hace un trazo, ¿no?, de los últimos acontecimientos, ¿no?, que hemos vivido en el país, ¿no? Y siempre es bueno recordarlo para darle una mirada hacia adelante, ¿no? El caso Antamina, por ejemplo, tú lo recuerdas, ¿no? También señala el caso de la decisión adoptada por la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no?, de paralizar las operaciones, ¿no?, y el retiro de 4 unidades mineras en Ayacucho, ¿no? Y quizá lo más reciente, ¿no?, la decisión de MMG Las Bambas, ¿no?, que ha indicado que van a paralizar sus actividades en la segunda quincena de diciembre, ¿no? Es decir, el escenario es bastante complejo, ¿no? Y ahí es donde vale la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar la minería peruana en estas circunstancias, ¿no? Bien, señor Hernández, sí, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por permitirme comunicarme con las personas, muchísimas personas en el país, en distintas regiones, que escuchan el programa. Mire, estamos, en mi opinión, frente a una indefinición política en referencia a lo que queremos de la minería en el Perú. Y eso se está notando en los acontecimientos que usted ha señalado y que yo también he señalado en la última publicación que he compartido en redes. Esta indefinición nos lleva a perjudicar al sector minero, que es un generador de divisas, el más importante de la economía peruana, un generador de empleo, de tributos y también de programas de desarrollo en distintos territorios donde se desarrolla la actividad. Estamos indefinidos, estamos, no podemos tomar una decisión política correcta en referencia al rol que debe jugar la minería en el Perú. No decimos de que sea la única y la más importante actividad. La economía y la realidad nacional es una articulación de muchas cosas, pero la minería tiene un rol importantísimo porque tenemos un patrimonio geológico rico, diverso, que pertenece a todos los peruanos. Y tenemos que definir exactamente y con precisión cuál es el rol de este importante sector de la economía nacional en el futuro inmediato. Ahora, usted plantea que se requiere una política nacional de minería, ¿no? Pero cuando nosotros un poco empezamos a revisar la actuación del gobierno en estas circunstancias, en definitiva, hay mucha preocupación, ¿no? Uno, usted dice, hay indefinición de parte del gobierno, ¿no? Y cualquier política, usted es economista, siempre se traza mirando el mediano y largo plazo, ¿no? Eso es lo más importante, eso es lo capital, lo sustancial, ¿no? Pero en este gobierno tenemos miradas diferentes, ¿no? Por un lado, ¿no?, hay quienes sostienen de una manera muy tibia, como el ministro Frank, que dice sí, se requieren las inversiones, pero por otro lado tenemos la posición irreductible de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ¿no?, que para todos es conocido, ¿no?, que tiene una posición no precisamente favorable a las inversiones de la gran minería, ¿no?, de la minería responsable. Entonces, ¿cómo generamos una política nacional de minería, incluso cuando el presidente de la República no tiene una definición? Simplemente el corsé que tiene el presidente, queremos la inversión privada, garantizamos la inversión privada, pero usted ha sido funcionario de Estado y sabe que eso se garantiza con señales claras, con seguridad jurídica, ¿no?, con responsabilidad, ¿no? Así es, señor Hernández. Mire usted, la minería es un sector transversal y complejo, pero fundamentalmente, si vamos al centro, al corazón del sector, la minería es un negocio, es una actividad económica que busca una rentabilidad.
Eso es así, y las inversiones fluyen hacia los mercados que ofrecen las mejores condiciones para la inversión. Eso es así en todos los negocios y en todas partes del mundo. Muy bien, ¿qué debemos esperar de la minería peruana? La minería peruana lo que tiene que hacer es poner en valor los recursos geológicos de todos los peruanos. Eso es lo que tiene que hacer, poner en valor y generar ingresos, generar utilidades, generar rentabilidad. Para pagar impuestos, en primer lugar, necesitamos una base tributaria reforzada, incrementada, porque tenemos gastos extraordinarios que vienen de la crisis por la pandemia, que vienen de la desarticulación económica internacional, que viene de 1000 factores, por un lado. Por otro lado, es una fuente de empleo, y empleo calificado fundamentalmente. Entonces ahí también la minería tiene un rol, generar tributos, generar empleo calificado y generar desarrollo territorial. Y ahí está el problema fundamental. No sabemos articular crecimiento minero con desarrollo territorial. Todavía no lo hemos aprendido, todavía no lo hemos entendido. Estamos, digamos, haciendo teoría al respecto, pero tenemos muchas dificultades para llevarla a la práctica. Retomando su sugerencia, efectivamente necesitamos espacios de articulación, espacios para hacer convergentes las miradas diferentes, y la oportunidad está en la elaboración de la política nacional multisectorial de minería. En ese proceso lo dejamos en marcha el 24 de agosto de este año que digamos terminó nuestra labor como funcionario público. Dejamos ese proceso en marcha y debería continuar, porque ese es el escenario perfecto, la elaboración, el diseño de la política nacional multisectorial de minería es el espacio perfecto para encontrarnos todos, dialogar y discutir sobre lo que necesitamos y queremos de la minería peruana. Ahora, interesante lo que usted señala, ¿no? Sentarse a conversar, dialogar, buscar puntos de entendimiento. Pero ¿qué ocurre cuando se adoptan medidas que son muchas veces unilaterales, ¿no? Vamos a ver un poco la actuación del ministro actual del sector, ¿no? Llegó a Ancash y frontalmente dijo, esta es una responsabilidad de Antamina. Luego se quiso retractar, pero ya ahí están los videos, ahí están, digamos, el discurso que dio en el momento. Llegó también a Zona de las Bambas, al corredor minero, y un discurso muy parecido, ¿no? Encontramos otro discurso muy similar, incluso mucho más virulento, de parte de la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Cerramos y que se retiren, ¿no? Entonces, ¿cómo es que encontramos esto? Y sobre todo, el otro tema, ¿no? Cuando se superpone sobre esto el aspecto ideológico. Usted acaba de hablar del tema territorial, ¿no? Mucho se habla del tema de cabeceras de cuenca, ¿no? Pero eso ha servido muchas veces para frenar proyectos, no para articular, como usted dice, salidas, para poder conversar, ¿no? Porque en ese sentido ya no habrían inversiones o actividades extractivas en nuestro país, ¿no? Bajo ese concepto que manejan un sector, ¿no?, de quienes se oponen a las actividades extractivas, a las actividades mineras, ¿no? Usted lo está diciendo, señalando claramente, señor Hernández. Cuando usted tiene una autoridad política, pero que no solamente es autoridad política, también es una autoridad técnica. Ojo, el Ejecutivo no solamente dirige la política de Estado, el Ejecutivo también genera normas técnicas para gobernar los distintos sectores de la economía y de la vida nacional. Y cuando usted tiene autoridades técnico-políticas que, por un lado, a veces dicen una cosa y a veces dicen otra, entonces lo que usted tiene es una indefinición. Volvemos al punto inicial. Tenemos una indefinición. No sabemos plantearnos el rol de la minería, en este caso, el rol de la minería para los peruanos, para el Perú y para nuestro futuro. Y entonces entramos en esta especie de zona gris, donde no entendemos bien qué es primero y qué es segundo y qué es tercero. Entonces tenemos que serenarnos, tenemos que convocar a la sociedad civil, convocar a los sectores interesados, convocar a todos los que se sienten involucrados y discutir una política nacional para la minería peruana del futuro. Por ejemplo, usted menciona, rápidamente lo digo, el tema de las cabeceras de cuenca. Las cabeceras de cuenca se están usando
como un argumento político para oponerse no solamente a proyectos mineros, para oponerse a proyectos de irrigación, para oponerse a proyectos que tienen que ver con el Midagri, que tienen que ver con el Minam, que tienen que ver con muchos sectores. Pues bien, señores, no existe una norma técnica sobre qué significa una cabecera de cuenca en el Perú. Estamos discutiendo sobre la base sobre bases supuestas, sobre ideas personales. No existe una norma técnica en el Perú que defina qué es una cabecera de cuenca, cuáles son sus límites y cuáles son sus vulnerabilidades. Dos cosas fundamentales no están definidas técnicamente en el Perú. Entonces, ¿sobre qué estamos discutiendo? ¿Sobre lo que me parece? No, señor. Es un tema técnico. Y ese tema técnico no está resuelto. Y se lo comento porque usted tiene que llevar la información. El Midagri y el ANA están ya en ese esfuerzo desde principios de este año. Están en el esfuerzo de definir técnicamente lo que es una cabecera de cuenca y definir técnicamente sus vulnerabilidades. Mientras no tengamos esa información, ¿de qué estamos discutiendo? Y acá hay un tema de fondo, señor Montero, ¿no? Porque esto sirve justamente de argumentación, de narrativa, para que muchos sectores paralicen proyectos, ¿no? Usted ha estado mucho tiempo en Cajamarca y sabe que mucha gente utiliza justamente esa argumentación. Esa argumentación la están tratando de utilizar en el corredor minero del sur. Esa argumentación la están tratando en otros puntos del país. Y usted también puntualiza algo. No solamente se corre el riesgo de paralizar proyectos extractivos o de minería, sino otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando esto? Porque en definitiva, la última vez que conversaba con usted nos mostraba una serie de cuadros, una serie de proyecciones de las potencialidades que tenemos como país minero, ¿no? Pero que en realidad en estos momentos estamos paralizados. Es la palabra. No hay exploración, no hay proyectos a la vista que puedan salir. Los que han salido o los que están saliendo son ampliaciones. No tenemos nada nuevo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos retrasando el aporte de la minería peruana a la economía nacional porque estamos indefinidos respecto al sector. Lo que sugeriríamos, si a usted le parece bien, señor Hernández, es 3 o 4 asuntos bien concretos. En primer lugar, necesitamos normas técnicas que definan, por ejemplo, lo que es una cabecera de cuencas y sus vulnerabilidades. Necesitamos una reglamentación del cierre de minas, aún pendiente. Necesitamos reglamentar el fondo minero para la pequeña minería y minería artesanal. Y necesitamos la norma técnica del litio y del uranio en el Perú. Mientras no tengamos una norma técnica del litio y del uranio en el Perú, no podemos desarrollar ese yacimiento importante de litio que hemos encontrado en Macusani, en Puno. No hay norma técnica del uranio y el litio y el uranio están mezclados en nuestros yacimientos. Si no sabemos qué hacer con el uranio, no podemos acceder al litio. Se da cuenta, de arranque, 4 temas básicos y fundamentales que se tienen que resolver y no son políticos, son técnicos, en primer lugar. En segundo lugar, hacemos una invitación cordial a todos los sectores involucrados y empezando, por supuesto, por el Ministerio de Energía y Minas, por la PCM, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Justicia, para que activemos los procesos que se necesitan realizar y llevar adelante durante largos meses, si no son años, para definir claramente la política nacional multisectorial de minería. Allí nos vamos a encontrar todos, allí nos vamos a escuchar todos, y allí vamos a tomar decisiones no a favor de un grupo o de otro grupo, sino a favor del Perú de hoy y del Perú del futuro. Señor Hernández, el Perú del futuro en pocas décadas es un Perú de 45 millones de peruanos, no 33, 45. Necesitamos un futuro para esos 12 o 13 millones de peruanos que vienen. Esa es nuestra población estacionaria.
Y tenemos que pensar en un país que se va a 45 millones de personas. Permítame abordarle un tema que poco se está conociendo en Lima, pero ya tiene una connotación en la zona de Apurímac, específicamente en Cotabambas, ¿no? Donde está ubicado la mina Las Bambas, ¿no? Que está a cargo de la empresa MMG, ¿no? Usted ha sido viceministro del sector, ¿no? Y es que, mire, los alcaldes de la provincia de Cotabambas, los alcaldes de Mara, de Coyurqui, de Chaguahuacho, de Tambobamba, de Cotabamba, de Aquira, ¿no? Todos los alcaldes distritales, más el provincial, el señor Rildo Guillén, incluyendo además alcaldes de todas las provincias de Apurímac, acaban de elevar un documento a la presidencia de la República, también dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros. Escuche bien, le están solicitando al Estado una compensación de 800 millones de soles si no se solucionan los bloqueos en el corredor minero del sur. O sea, ¿por qué? Porque no van a recibir ni regalías ni canon si sé que se paraliza las actividades. Fíjense en la situación que nos encontramos. Me gustaría conocer su comentario. ¿Cómo no, señor Hernández? Mire la situación en la que nos encontramos, lo repito. Ahora empieza a confrontarse ya no la sociedad civil con una empresa, sino a confrontarse la sociedad civil consigo misma. Se da cuenta de la importancia que tiene estos problemas, que no podemos mirar de soslayo. Son problemas que debemos enfrentar inmediatamente y de una manera decidida. Las minas que tenemos en funcionamiento no pueden parar, señor Hernández, no deben parar. Están generando flujos de ingresos, empleo y tienen compromisos sociales que cumplir. No deben parar de ninguna manera. Cuando pare una grande, van a empezar a parar todas. Y va a tener usted que en un año o año y medio va a tener la minería peruana detenida completamente. En el momento en que tenemos los mejores precios internacionales, de ninguna manera las operaciones mineras deben seguir trabajando, pero en el marco de un nuevo acuerdo nacional respecto a lo que queremos de la minería. Y es eso lo que estamos retrasando. Queremos protestar, pero no queremos sentarnos a pensar, a conversar, a discutir, a ponernos de acuerdo. Estamos yendo por el camino fácil de la protesta, de la queja, de tú me das, tú me quitas. Pero estamos eludiendo el camino responsable de las autoridades que no solamente hacen política, sino que sobre todo hacen trabajo técnico. El discusión de una política nacional multisectorial de minería, señor Hernández, ese es el camino que tenemos que tomar inmediatamente con paz y con tranquilidad. Y para terminar este punto, en otros países que han hecho sus políticas recientemente, los procesos han tomado años, 2 o 3 años, con 1.500, 2.000, 2.500 eventos públicos de consulta pública sobre qué quiere la sociedad y sus distintos integrantes y grupos de interés sobre su minería. Ha pasado en Canadá, ha pasado en Chile, y siguen trabajando en eso. Interesante lo que usted nos plantea, don Jorge Luis Montero Cornejo. ¿Conoce usted alguna experiencia en el mundo que una operación minera como Las Bambas tenga más de 400 días de paralización? Creo que es el único en el mundo, el único caso, ¿no? Mire, no tengo información de una empresa minera de gran escala que esté en una situación de 100 días de paro al año, de bloqueos al año. Conocemos otros casos de empresas que han tenido impactos ambientales monstruosos, como en Indonesia o en otros lugares, donde por supuesto han tenido que paralizar porque con eso no se podía seguir viviendo. Pero esto está hablando de una cosa pues apocalíptica, un impacto ambiental que en el Perú no lo ve usted en ninguna parte. Así es. Muy bien, don Jorge Luis Montero Cornejo. Yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día, muy amable. Señor Hernández, muchísimas gracias por la oportunidad, con el deseo grande de que este problema con la minería acabe pronto para bien de todos los peruanos. Gracias, felices fiestas, muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.